Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Muy bien, buenos días hermanas y hermanos. Gracias a quienes ya retornaron. Y como lo anunciara el hermano Sergio, esta mañana vamos a estar hablando acerca de eso, en búsqueda de Sofía. Así que yo les invito a que iniciemos esta lección y cierren sus ojos un momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias por lo que nos has permitido disfrutar esta mañana. Hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, hemos escuchado, Señor, acerca de la orientación que tú nos das sobre cuál es el camino que debemos de seguir, la necesidad de nacer de nuevo y de vivir en esa regeneración a la cual tú, a través de la sangre de Jesucristo y por nuestra aceptación, nos has llevado. Y te pedimos que lo que habremos de estudiar ahora pueda ampliar nuestra comprensión de lo que tú esperas de nosotros y que podamos nosotros ser más efectivos en nuestro testimonio, no solo para nuestra propia edificación, pero también para contribuir a la comprensión en otros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Hay un pasaje que es el que vamos a estar estudiando esta mañana, y ese pasaje está en el libro de Santiago y en el capítulo 3 y los versículos del 13 al 17. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias y lo tengan ahí a la mano, para poderse ir ilustrando acerca de lo que vamos a ir abordando en el camino. Pero quisiera que hiciéramos una lectura inicial de este pasaje para que podamos tener una referencia, digamos, completa desde el inicio, y que esto nos lleve a un desarrollo de lo que vamos a hacer. Santiago, capítulo 3, versos 13 al 17. Santiago capítulo 3 y los versos del 13 al 17. Y la palabra de Dios en esta porción empieza haciendo una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo les parece esa pregunta, mis hermanos? Qué pregunta más desafiante, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes la experimentan así, pero yo la encuentro desafiante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, tal vez depende quién se la haga a uno, ¿verdad? Hoy el hermano Pedro hacía referencia a uno de los teólogos que aquí en Guatemala conocemos, que tiene la particularidad de ser muy agudo en lo que dice, muy directo y desafiante en lo que dice, el doctor Samuel Berberian. Y entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, alguno de ustedes se atreverá a levantarme la mano y decir, bueno, yo soy sabio y soy entendido. Pero si la hace Samuel Berberian, ya cuesta más levantar la mano. Porque digo yo, ¿y qué me va a preguntar para probar si soy sabio y entendido? Bueno, pues resulta que el que está haciendo la pregunta aquí, nada más y nada menos que estuvo en un seminario de 3 años, 24/7, con el creador de este mundo. Eso sí es tremendo. Así que cualquier otro está más fácil, pero preguntado desde Santiago está difícil. Y además, Santiago tiene la particularidad de ser muy desafiante en todos sus contenidos. Así que, qué buena pregunta para empezar esta lección. Sigamos adelante, dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Como ya escuchamos esta mañana, comprender lo que la palabra de Dios va diciendo es muy significativo. Y aquí es interesante esta frase porque dice, en sabia mansedumbre. ¿Se recuerdan ustedes una figura de lenguaje que aprendimos que era cuando uno decía una frase en donde lo que uno estaba diciendo era obvio, pero que igual se suele decir? Por ejemplo, cuando uno dice dulce miel. ¿Alguien de ustedes ha probado una miel que no sea dulce? ¿Qué sentido tiene entonces decir dulce miel? Bueno, esa es una figura de lenguaje. De la igual manera como cuando uno dice ácido limón. ¿Qué sentido tiene decir que el limón es ácido? Si el limón, bueno, no hay limón que no sea ácido. Y si el limón no es ácido, nos confundimos, era mandarina u otra cosa, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice aquí. Dice, en sabia mansedumbre. Eso significa que uno puede tener mansedumbre, pero no ser una mansedumbre sabia. Miren que uno puede pasar inadvertido en lo que aquí dice, pero lo que aquí dice es algo que empieza a responder la pregunta, ¿hay alguno sabio y entendido entre ustedes? Bueno, demuéstrelo con sabia mansedumbre. Es que a veces uno puede tener mansedumbre, pero no tener una mansedumbre sabia, posiblemente. Vamos a verlo más adelante. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿se fijaron de qué clase de sabiduría está hablando? Está hablando de una que tiene celos. Y yo que creía que los sabios no tenían eso. Bueno, miren qué bonito va esto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¡Hala! Eso todavía está más severo. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Solo para aclarar en nuestra mente la palabra contención. Una actitud contenciosa es una actitud que es dada a la confrontación, a la pelea, a la contradicción. Y miren qué interesante, porque pareciera que eso fuera, digamos, propio de algunas personas, digamos, no estudiadas, no cultas, no preparadas. Sin embargo, hay toda una teoría dentro de cierta ideología en el mundo que se llama la teoría de los opuestos. Y es un concepto que en lo que se empeña es cómo encontrar algo que esté en contra de lo establecido. Y es toda una ideología. Bueno, sigamos adelante, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Miren qué rico termina esto, ¿verdad? Bien, el tema que vamos a hablar hoy, nuestro comentarista de la Biblia lo tituló En busca de Sofía. Y utilizó la palabra Sofía porque en griego la palabra Sofía se refiere a algo a lo que nosotros en español le llamamos sabiduría. Así que si nosotros tomáramos esa frase que está ahí y la lleváramos al español puro, diríamos en busca de la sabiduría, ¿verdad? Pero qué chilero suena así, ¿verdad? En busca de Sofía, griego, ¿qué tal? Pero como ustedes lo quieran, de sabiduría o de Sofía. El punto es el siguiente. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor?
Miren, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? ¿De qué se trata el tiempo que ustedes van a invertir en esta oportunidad sentados aquí, escuchando a un cuate que, bueno, ojalá se haya preparado, pero y si no, pues finalmente ya invirtieron el tiempo? Pues se trata de lo siguiente. Ernesto, ¿nos puedes leer? Gracias. Ese es el propósito de la lección. Ahora, ¿se fijaron ustedes en atención a la referencia que estábamos haciendo mientras leímos de que hay como que hay ciertos tipos de mansedumbre? ¿Se recuerdan cómo se caracterizaba la mansedumbre a la que hicimos referencia cuando leímos? Pero la palabra que decía, bueno, quizá en las versiones cambie, pero en la que yo leí decía una palabra que hacía referencia a esa mansedumbre. Sabia. Sabia. Ahora, ¿dónde encuentran ustedes un parecido de eso en lo que está ahí? Si sabia fue un adjetivo que calificó a la mansedumbre, ¿dónde está el adjetivo que califica ahí a la palabra que nos interesa? Sabiduría es el sustantivo. ¿Y qué es lo que lo califica? Gracias, Ernesto. Es sabiduría bíblica. Ajá. ¿Quiere decir eso que hay sabiduría no bíblica? Miremoslo en el camino. Miremoslo en el camino. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que en qué vamos a invertir nuestro tiempo hoy? Vamos a intentar comprender el verdadero sentido de la sabiduría bíblica. Entonces, comencemos. Pasemos a la siguiente, por favor. Y miren que ahora estamos utilizando de nuevo este tipo de artículos que teníamos ratos de no hacerlo, pero que no lo hacíamos porque lo estábamos aprovechando para que otros que no podían venir lo pudieran ver por el internet. Pero ahora pues la mayoría podemos venir, algunos eventualmente no podemos, nos declaran ausentes, ¿verdad? Y entonces todos los que no venimos una vez somos el ausente. Bien, sabiduría práctica. A eso vamos a hacer énfasis, a la sabiduría práctica. Miren, a lo largo de la historia las personas han puesto atención a lo que acontece en el mundo. Pero hay dos tipos de conocimiento que no son muy comunes a nosotros, no son los únicos, pero hay dos que no son muy comunes. Uno es el conocimiento de los hebreos y el otro es el conocimiento de los griegos. ¿Por qué estos son los dos que no son conocimientos? Porque esto es el Oriente cercano. El Oriente lejano nosotros no lo conocemos mucho. Ahí es donde está, por ejemplo, los chinos, los mongoles y todo esto, y ellos tenían también su sabiduría. Por ejemplo, Confucio es un famoso filósofo del lejano Oriente, que también tenía su forma de ver, pero nosotros usualmente no estudiamos eso. Lo que nos es más común son estos dos y los que han dominado el mundo, porque fueron los que llevaron las conquistas a otras partes del mundo, tuvieron la mayor énfasis. En el caso de los hebreos, ellos no llevaron a través de conquistas, sino que a través de la perspectiva judeo-cristiana se difundió. Pero entonces, hay dos formas de ver lo que acontece, la visión de los hebreos y la visión de los griegos. Ambos se empeñaron en conocer a través de ciertas formas lo que acontecía y de comprenderlo. En el caso de los griegos lo hicieron por sí mismos. Mientras que los hebreos, ¿se recuerdan ustedes que hay una parte de la Biblia en la que hace referencia a los hebreos y dice que los llamé cuando no eran pueblo?
porque ellos no tenían ni remota idea de que ellos solo entendían dos cosas: ir a traer paja para hacer blocks, chapotear lodo, hacer ladrillos, entregar su ración del día, y de ahí no sabían más. Así que ellos no podían ser promotores de sabiduría por sí mismos, como sí lo eran los griegos. Pero ¿qué pasó? Tanto hebreos como griegos estaban dotados de la misma característica. ¿Por qué? Porque ambos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, podían hacer algo, que es lo que ustedes están haciendo ahorita hacia donde yo estoy, observando. ¿Qué pasó entonces? En la sabiduría práctica, las personas empezaron a observaban lo que había en su alrededor. Los primeros astrólogos, los primeros interesados en lo que pasaba en los astros, ¿qué era lo que hacían? Se dedicaban a observar en la noche, a observar los fenómenos en el día, y producto de eso iban sacando sus conclusiones. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de hacer algo que a mí me gustaba mucho hacer. A mí siempre me gustaba ver en qué dirección se iba moviendo la Tierra. Y entonces lo que hacía es que ponía una marca donde estaba una sombra, agarraba una piedrita y la ponía en la orilla de la sombra, y me quedaba esperando para ver qué pasaba. Y en una de las dos direcciones se iba a mover la sombra, o se movía para allá, o se movía para acá, y entonces la Tierra se estaba moviendo en el sentido invertido. Bueno, no soy astrónomo, ni remota idea de eso, solo sé que astronomía empieza con A, eso sí me consta. Pero el hecho es que estas personas así observaban. Pero si ustedes ven, ahí hay algunas figuras que nos pueden ayudar a ilustrarnos cómo se fue construyendo este concepto de la sabiduría. Miren, observaban los hebreos lo que las otras tribus hacían, y ellos observaban que especialmente los egipcios sistemáticamente estaban haciendo ofrendas a sus dioses y sacrificaban a sus niños en el fuego. Y ellos lo estaban observando, y a partir de eso iban aprendiendo, y ellos en ese tiempo, los hebreos, al igual que el resto de las tribus, pensaban que el que dominaba porque su Dios era más fuerte que el Dios de los otros. Ellos tenían por cierto de que yo tenía mi Dios y tú tenías tu Dios, pero si tú me dominabas a mí era porque tu Dios era más fuerte que mi Dios. Por eso a mí me convenía tu Dios, porque era el que ganaba. Pero si yo te vencía, era que mi Dios finalmente despertó, se puso pilas y venció a tu Dios. Así lo entendían. Bueno, también observaban lo que hacían las demás personas, cómo cazaban, cómo actuaban. Y miren ustedes lo segundo, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero ¿alcanzan a ver ustedes la figura que está en medio? ¿Alguien? ¿Un río? ¿Y qué hay a la par del río? Árboles. Y cuando ustedes ven un río y árboles, ¿hay algún pasaje bíblico que les venga a la mente? ¿Alguien me dice un texto que le recuerde esa figura? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué esa frase les fue dicha a estos? Porque habían observado que esa era la diferencia entre el árbol que corría, que estaba a la orilla de un río, y un árbol que no estaba ahí. Bueno, desafortunadamente no logramos ver la parte que está abajo, pero se las voy a describir. Ahí está mejor. Miren ustedes eso, ahí en eso, esas tres figuras que les puse, hay una gran enseñanza que ha dado fuente a teorías psicológicas, a teorías sociológicas, a teorías educativas, a teorías de diverso tipo, inclusive de la investigación y demás. Pero ¿saben qué?
Hoy día hay una técnica que sirve para detectar a una persona si está mintiendo. Y hay medios electrónicos para hacerlo. Pero ¿saben de dónde sale eso? De esas 3 figuras que están ahí. Miren, las personas y los animales frente al peligro tenemos 3 reacciones. La primera es que si nos vemos frente a peligro, nos escondemos. Si sentimos que algo nos amenaza, nos escondemos. Ese venado que está ahí, si ustedes se dan cuenta, él está tratando de no ser visto, está en un ambiente donde se puede confundir con lo demás. Pero si eso no le funciona, ¿saben qué hace? Huye. Pero si huir no le elimina la amenaza, lucha. Y eso es exactamente lo que hacemos todas las personas. Ahora, fíjense, cuando a una persona la investigan por algún hecho, ¿saben dónde está la clave de la pregunta? La clave de la pregunta está en preguntarle si hizo lo que se presupone que hizo y observar todos sus gestos. Las personas cruzan las manos, las personas se voltean hacia la puerta. ¿Y saben qué? El iris de los ojos se altera. Por eso es que hay formas de cómo detectar el iris de los ojos, hay formas de cómo detectar la pulsación. Pero todo está basado en eso. Ahora, si todo está basado en eso, ¿será que en esas 3 figuritas se puede extraer sabiduría? Miren qué interesante. Y así empezó la búsqueda de Sofía. Pasemos. Un segundito. Quiere decir que todos este tipo de observaciones, y les puse la de los hebreos justamente ahí, porque sucede que los hebreos vieron cómo hacían los otros sus sacrificios para sus dioses, y ellos aprendieron que así era como se agradaba a un Dios. Y como así era como se agradaba a un Dios y no tenían encuentro con su Dios porque su Dios no se miraba, los había dejado en la mitad del desierto, dijeron hagámonos uno como aquellos que vimos porque a eso los ayudaba. ¿Y será que ahí hay sabiduría? Ese es el punto. Bueno, todo esto entonces, la observación, ¿qué es lo que nos deja? Conocimiento. ¿Puedes pasar la siguiente? Sucede que cuando nosotros tenemos conocimiento, ese conocimiento nosotros empezamos a pensar si nos sirve o no nos sirve. Y si nos sirve, ¿para qué nos sirve? Miren ustedes la figurita que está al lado. Los animales se esconden, huyen, luchan. Ajá, eso nos puede servir para hacer procesos y ahí empieza todos los procesos que hoy día se llama criminología y criminalística. Pero sirve para otras muchas cosas. Entonces, cuando yo empiezo a agarrar el conocimiento que tengo y ese conocimiento le empiezo a buscar qué utilidad tiene, para qué me puede servir, cómo lo puedo correlacionar con otras cosas. Ya les mencionaba lo que dijeron los hebreos. Los judíos ponían al fuego a sus hijos, se los quemaban un dios y nos tenían a nosotros como esclavos. Hagamos lo mismo a ver si funciona. Entonces, ahí empieza a darse el proceso de la inteligencia, cuando yo agarro el conocimiento que tengo y empiezo a buscarle para qué me es útil. ¿Te recuerdas de eso? Está en un video que hicimos contigo cuando tú estabas estudiando. Porque este es el proceso como los hebreos entienden eso que está en los proverbios, donde está la sabiduría. Los proverbios siempre hablan de 3 palabras, que es conocimiento, inteligencia. Ahorita vamos por la inteligencia. Entonces, la inteligencia es todo ese proceso en el cual yo, producto del conocimiento que tengo, lo aprovecho. Y entiendo para qué me sirve. Y le busco utilidad. Y puedo hacer valoraciones. Por ejemplo, yo vengo y digo, si la Biblia dice que debo de tener sabia mansedumbre, la primera pregunta para mí es,
¿Yo tengo mansedumbre o no tengo mansedumbre? ¿Actúo mansamente o actúo exaltadamente? Si llego a la conclusión de que actúo mansamente y tengo mansedumbre, la siguiente pregunta es, ¿y esa mansedumbre es sabia o no es sabia? Aquí estamos haciendo inteligencia, aprovechando el conocimiento para buscarle su importancia, su utilidad. Bueno, espero no cansarlos con esto y que les esté sirviendo de alguna manera, pero por aquí es donde vamos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que recogemos la ofrenda. ¿Qué tal son ustedes para cuando están viendo un programa de televisión y empiezan los comerciales? ¿Les gusta que se extiendan o que se acorten? Entonces sigamos. Si está buena la película, que siga el anuncio. Muy bien, mientras la hermana Patti continúa, vamos a seguir. Miren, entonces quedemos claros de que todo empieza con la observación nos lleva a adquirir conocimiento y el aprovechamiento del conocimiento, la aclaración del valor que tiene el conocimiento y su utilidad es lo que nos va a dar inteligencia. Muy bien. Ahora, la inteligencia yo la puedo usar para diferentes propósitos. Por ejemplo, imagínense ustedes que una persona me dice a mí, fíjese que me dieron una herencia y mire lo que hacen, me dan todo el dinero en efectivo y no sabe qué, son 100,000 quetzales y aquí los cargo entre la bolsa. Entonces yo que estoy oyendo eso tengo dos opciones. Una es acompañarlo para cuidarlo en el camino y que llegue a su casa seguro, y la otra es robárselo. ¿O no? Porque yo tengo la información y con la información empiezo a pensar, aquí viene la inteligencia. Si ella lleva ese dinero y va para su casa y va a pasar por el mercadito, ahí se lo pueden robar, mejor la acompaño. Si me lo dijo es porque tiene riesgo. Y la otra es, ¿y qué tal si fuera el que yo lo tuviera en lugar de que ella siga para adelante y se vaya con eso? Ahí está la inteligencia y por eso puede ser para un propósito o para otro. Pero la información, si yo sé valorarla y aprovecharla, la puedo utilizar para el propósito que sea. Eso es inteligencia. Inteligencia es el resultado que obtenemos de procesar información. Muy bien. ¿Qué sigue entonces? Por favor. Cuando nosotros tenemos inteligencia y actuamos en función de lo que sabemos, estamos actuando con sabiduría. Y aquí apareció Sofía. La encontramos. Cuando yo actúo en función de aquel conocimiento que adquirí por la observación, identifico cuál es su utilidad y realizo mis acciones en función de ella, estoy actuando con sabiduría. Ahora, ¿alguno de ustedes se recuerda qué tipo de sabiduría era la que queríamos encontrar? Exactamente, la sabiduría bíblica. Por eso, en los ejemplos que les voy dando, ustedes se van dando cuenta cómo una sabiduría puede ser bíblica o puede no serla. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Cuando nosotros caminamos en esto, empezamos hablando de que habían dos tipos de sabiduría que se habían generado en el mundo. Una era la de los hebreos y la otra era la de los griegos. Y la de los griegos tuvo la característica que se enfocó en una característica muy particular. Platón
que era un filósofo griego, impulsó la idea de que la sabiduría debería de ser el producto de la capacidad intelectual del hombre. El hombre era el que era capaz de generar la sabiduría, y la filosofía se construyó a partir de eso, a partir de lo que el hombre puede hacer. ¿Para qué necesita a Dios? Y aquí estuvo el desprendimiento, porque realmente muchos empezaron a decir, pues sí, si nosotros observamos, entendemos, aplicamos y logramos buenos resultados, ¿para qué necesitamos a Dios? Ahora, el caso de los hebreos fue distinto, porque los hebreos sí tenían la capacidad de hacer lo mismo que los griegos. Porque si ustedes se dan cuenta, hay una frase, hay un episodio muy bonito de la Biblia cuando Abraham manda a uno de sus siervos a buscar una mujer para Isaac, y él dice, me voy a sentar cerca del pozo, y cuando venga una muchacha, le voy a pedir agua. Si ella dice, te voy a dar agua a ti, pero además le voy a dar también a tus camellos. Miren que eso estaba difícil, ustedes, ¿verdad? Si las muchachas no quieren hacer ni tortillas, ahora sacar agua de pozo para un montón de camellos, y los camellos toman un montón de agua. O sea, él, si me lo hubiera dicho a mí, yo le hubiera dicho, vos lo que querés es que no aparezca ninguna, ya dejémoslo ahí, vámonos de regreso y decimos que no había. ¿O no? Es que se la puso bien difícil. Y él le dijo a Dios, si hay una que haga esto, esa es. Cuando viene Rebeca y le dice, sí, te voy a dar agua y le voy a dar tus camellos, y se quedó boca abierto. Es que era imposible que pasara. Bueno, ¿por qué les traigo esto a colación? Porque resulta que montan a Rebeca en los camellos, se van los camellos, y cuando ya van los camellos en camino, ¿qué creen ustedes que está haciendo Isaac? Ese cuate se merecía a Rebeca, ustedes. ¿Saben cómo dice la palabra de Dios? Isaac había salido a meditar. ¿Qué es eso de meditar? No era meditación oriental esa de que los yogas, no, esa es una tontera. No, él estaba viendo las estrellas, contemplando la grandeza de ese Dios que le había hablado a su padre, de ese Dios que había detenido la mano de su padre cuando lo iban a sacrificar. Y mejor que eso, si Dios había hecho todo eso, ¿qué me van a traer? Porque le iban a traer una muchacha. Y miren lo que le traen ustedes. Los relatos posteriores dicen que tuvo que decir que era su hermana porque era tan bonita que si por los 200,000 quetzales aquellos que hablamos podía correr riesgo alguien que lo mataran, por esa muchacha era seguro. Bueno, el punto entonces es, Isaac había salido a meditar. La meditación tiene esa característica que nosotros frecuentemente no hacemos, pero es el ejercicio para obtener sabiduría. Si nosotros leyésemos la palabra de Dios, pero no dedicáramos el tiempo para meditar, la sabiduría que ahí hay no llega. ¿Y a ustedes les ha pasado alguna vez eso? ¿O todas las veces que leen la palabra de Dios meditan? Yo les voy a confesar mi vergüenza. He leído varias veces la palabra de Dios, pero las primeras 3 veces que la leí para terminar. O sea, la idea era completar otra ronda. ¿Qué dice? No sé, pero lo leí. Así que ahora agarré un nuevo plan que ya no es para 1 año, sino que es para 2 años, entonces lo llevo más despacio. Y por eso es que me enteré de que Isaac había salido a meditar. Y me enteré con detenimiento de otro montón de cosas bien chileras que hay ahí. Bueno, pero el punto es esto. Los judíos no obtuvieron la sabiduría por su propia
reflexión. Y cada vez que obtuvieron sabiduría por su propia reflexión, lo hicieron mal. Por eso es que cuando nos leía el pastor hoy el caso del rey, me recuerdan Josías, cuando nosotros leemos el caso del rey Josías, es interesante por una sencilla razón, porque él no se sentó a meditar ajeno a la palabra de Dios y no llevó adelante su empresa de botar los ídolos porque lo hubiera ofrecido en campaña. No, él lo hizo porque producto de que entendió lo que la palabra de Dios decía, supo que la idolatría iba en contra de Dios, pero no fue genialidad de él. Porque los judíos no recibieron la sabiduría que tienen por ellos mismos, la recibieron porque cuando no eran pueblo, Dios los hizo pueblo y les dijo cómo debían ser, y Dios tenía un propósito al decirles cómo ser pueblo. El propósito era que fueran luz a las demás naciones, que las demás naciones los vieran y dijeran, así es como se hace la cosa, no como la hacemos nosotros. Desafortunadamente pasó al revés. Los israelitas le dijeron a Samuel, queremos un rey como los demás pueblos. Y miren, hay una frase bien interesante, me estoy extendiendo mucho a ustedes, pero vale la pena. Hay una frase un verso bien bonito que dice, estos, refiriéndose a los que no eran hebreos, tienen dioses que no son dioses. ¿Creen ustedes que se apartan ellos de esos sus dioses que no son dioses? No se apartan, mueren por él. Y ustedes que tienen el Dios que sí es Dios, lo dejan por aquellos que no son dioses. Miren qué feo ustedes. Es que uno no se lo cree, dice, no puede ser. Es algo así como que yo les digo, miren, ¿quién tiene ustedes un billete de 100 quetzales ahí? Vaya, aquí está. Hagamos una cosa. Yo le doy esto, que es un papel, tan papel como el que usted tiene, y usted se me da su billete de 100. Usted se deshace de su Dios que sí es Dios, y yo me deshago de mi Dios que no es Dios. ¿Quién salió ganando? Miren, y lo hace uno. Es que no puede ser uno tan tonto. Pero por eso a veces la sabiduría es bíblica y a veces la sabiduría no sabemos. Pero sigamos aquí, ¿qué les parece? Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, ya con todo esto que hemos visto, les hago la preguntita que hizo Santiago. A ver, ¿quién se anima a levantar la mano? Ya sé, el que vuelva a no, es broma, no. Ya, tenemos la primera. Gracias, hermana Alicia. No, miren, la pregunta que estoy haciendo es, solo estoy invitándoles a reflexionar y a desafiar la mente de que es difícil responder esta pregunta, ¿verdad? Hay un versículo en 1 Corintios 1:22 que dice, los griegos piden sabiduría y los judíos señales, ¿verdad? Entonces, ninguno de los dos está acertado. Y los judíos tenían un Dios de poder, un Dios verdadero. En cambio, los griegos están en su mitología todos los dioses que tenían, ¿verdad? Excepto el no conocido, ¿verdad? Ese es el que había que investigarlo para, ¿verdad? Entonces, ellos dentro de eso, recordémonos que cuando Daniel habla de las bestias, la tercera bestia era Grecia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que habla ahí en la ciencia? Entonces, los griegos se destacan por lo que la sabiduría, siempre hasta la fecha en las universidades, los libros, la cultura griega
está allí, ¿verdad? Entonces, en cambio los hebreos vinieron, dice que hebreo quiere decir los del otro lado del río, ¿verdad? Pero ellos venían por un llamamiento. En cambio el griego hasta aparece como una potencia mundial para los últimos tiempos, porque lo vemos en las bestias, que era la religión, la economía, la sabiduría y la bestia que no tenía nombre. Entonces ahí estaba Grecia. Entonces, ¿por qué? Porque se destacaba con la sabiduría, y como les digo, hasta este tiempo. Porque ¿de dónde vienen los derechos humanos? ¿De dónde vienen nuestras constituciones? ¿De dónde vienen tantas? Aunque nuestra constitución está más bien hecha de los hebreos, porque es de la Biblia, ¿verdad? Judeo-cristiana. Entonces, pero lo que aquí vemos es la diferencia. Una es, aunque ninguna de las dos eran buenas, pero uno era de arriba, que era lo de los hebreos, y la de los griegos. Lo de los griegos era terrenal, animal, diabólica. Y si ahorita termináramos la lección, la hermana ya dijo la lección. Perdón, hermano. No, excelente. Entonces, aquí lo que podemos ver, pues, dentro de todo esto, yo les decía el domingo pasado, creo. Cuando estaban los ausentes. Pero yo creo que sí estaba viendo, oyendo, pues, que Santiago, aún entre los estudiosos de la Biblia, no muy les parece. No habla de Jesucristo. Porque no habla de Jesucristo y porque Él es bien, como dicen, bien parco, ¿verdad? Para hablar las cosas. No anda porque para que le diga que su sabiduría es diabólica, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que la tienen? Con los que han agarrado diferentes. Hay algo también, que hay una similitud entre lo que es lo griego y lo hebreo, que tanto el idioma se asemeja, en el sentido que está hecho con números, los dos idiomas. Y por eso es que la Biblia está escrita, el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo, ¿verdad? Más algo de arameo que hay ahí, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver la diferencia. ¿Por qué? Porque ya los griegos ya se vendría a contar como los gentiles, ¿verdad? Y ya el pueblo hebreo, que era el pueblo escogido por Dios. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver la diferencia, ¿verdad? Porque aunque el judío no ha escogido directamente a Dios hasta la fecha, Israel, pues ahí están los judíos mesiánicos, pero aquí no han reconocido a Cristo. Ellos no están esperando a su Mesías porque ellos están todavía metidos en una religión. Entonces, ¿qué es esto? Solo conocimiento, porque la religión es conocimiento, no es un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Nacer de nuevo para alcanzar la sabiduría. Y la sabiduría se puede alcanzar solo a través del Espíritu Santo. Correctamente. Entonces, el apóstol Santiago nos hacía esa pregunta. Y esa pregunta, la razón por la que él la hace es precisamente porque están viviendo ellos un contexto en el que a lo que hacía referencia la hermana Alicia es lo que se conoce como la cultura helénica. Y el helenismo fue la difusión de toda la sabiduría griega. Y la sabiduría griega había sido llevada primero por ellos a través de algunas conquistas militares, pero ellos no estaban tan entusiasmados en el esfuerzo militar como en el esfuerzo de la sabiduría. Pero cuando los romanos toman el liderazgo militar, ellos solo lideran militarmente, pero no lideran
filosóficamente. Ellos se aferran al helenismo y de hecho sus generales eran educados por griegos. Entonces todo eso es lo que prevalece, y cuando Santiago hace esta pregunta, la hace porque algunos se están aferrando a la sabiduría helénica y desde esa perspectiva están tratando de entender la vida. Claro, ellos de ahí venían y lo que se necesitaba era que pudieran entender que hay una nueva perspectiva tan profunda que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, amad a vuestros enemigos, eso era imposible en la sabiduría que ellos conocían. Eso era incomprensible. Y cuando, bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor, para que nos dé tiempo. El apóstol Santiago, cuando dice que si hay alguno sabio y entendido entre vosotros, ¿cuál es la manera de saber si soy sabio o entendido? Bueno, él lo dice de esta manera: que su conducta no será buena porque sea culturalmente aceptable. Es decir, en aquel tiempo alguien se adecuaba a lo que estaba establecido. Por ejemplo, había cierta indiferencia, por ejemplo, a la participación en ciertas cosas de las mujeres. Las mujeres tenían ciertas cosas prohibidas y los hombres las tenían permitidas. Entonces eso era culturalmente aceptable, pero eso nos pasa hoy mismo. Entonces, él dice que lo muestre con su buena conducta. Si hay alguien sabio y entendido entre ustedes, que lo muestre con su buena conducta. Ahora, el problema de la buena conducta es lo que dice ahí. Una conducta no será buena porque culturalmente es aceptable. Esta frase quisiera que la tuviéramos bien clara porque eso está vigente hoy. Sino porque se ajusta al modelo de Cristo y su reino. ¿Cómo sé yo si soy sabio y entendido? Bueno, depende de mi conducta. ¿Cómo así? Bueno, pues si tenés buena conducta, entonces sos sabio y entendido. Bueno, pero entonces quiere decir que todo lo que la gente diga que yo hago que es bueno está bien. No. Lo culturalmente aceptado no significa que sea correcto, solo es correcto aquello que se ajusta al modelo de Cristo. Si tu conducta se ajusta al modelo de Cristo, tu conducta es buena, y si tu conducta es buena, eres sabio y entendido. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, vámonos un poquito más adentro de este asunto. Ya estamos claros de que la sabiduría viene producto de la observación que nos lleva al conocimiento, que el conocimiento procesado nos lleva a la inteligencia y que la inteligencia podemos llevarla en una dirección o podemos llevarla en otra y eso va a definir nuestra sabiduría. Pasemos a la siguiente, por favor. Si nuestra sabiduría está matizada o tiene como filtro la naturaleza caída del hombre, si está influida por lo culturalmente aceptable, ese va a ser un tipo de sabiduría. De hecho, hoy día hay una gran influencia en uno de los temas que ha cobrado mucho auge y que desafortunadamente está impactando a la iglesia porque está destinada para destruir a la iglesia, la ideología de género. Culturalmente es aceptada. ¿Por qué? Porque está marcada por la naturaleza caída del hombre. Ayer sosteníamos con unos compañeros una discusión, compañeros que estudiamos juntos y hablábamos sobre este tema y entonces uno decía, lo que pasa es que la evangelización la llevaron con espada y tal, y entonces eso hizo que todos los homosexuales se metieran al closet, y yo le decía, tenés toda la razón, así es, y no hay evangelización forzada que sea legítima. Porque lo que Jesús dijo es, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará él. Si uno no le abre la puerta, no entra. Entonces nunca la espada va a abrir la puerta para la evangelización. Esa fue la evangelización equivocada a la que hubo que hacerle la reforma protestante. Y hoy en la mañana, después de reflexionar, volví a tomar el tema y le dije, mira, gracias por hablar de la evangelización. Y se recuerdan que les dije que era la 4E del marketing hoy día. No se recuerdan.
Se los dije la prédica pasada. Los de marketing dicen que hay 4 Es del marketing, o sea, de la promoción de ventas. Pero no les cito las otras 4, con una que se les quede suficiente, la evangelización. Y ellos creen que la evangelización es el mejor método para vender los productos, porque no hay más efectiva propaganda que yo le diga, hermana Queta, mire, la marca tal, se lo digo yo, buenísima. Y ella dice, fíjese que hubo un señor que me dijo que es muy bueno, y se va. Porque ellos creen que eso hacemos los evangélicos. Entonces yo les puse en esa conversación, les puse, yo sé que la cuarta E del marketing, porque todos ellos son muy versados, es la evangelización, y la evangelización no es más que el cliente satisfecho. Yo estoy satisfecho de seguir a Jesús y se los recomiendo. Así que hagan solo esto, digan, Señor Jesús, reconozco que he pecado, acepto tu perdón y te quiero como suficiente Salvador. Parece sencillo, pero es efectivo. Que tengan feliz domingo. Y al rato las manos aparecieron así. El punto es, mis hermanos, que está aquí. Si nuestra sabiduría está matizada por la naturaleza caída del hombre, vamos a tener unas características. Pero hay otra alternativa. La siguiente, por favor. La otra alternativa es que esté matizada por el modelo de Jesús, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros observamos, obtenemos conocimiento, analizamos el conocimiento, pero lo sometemos a la palabra de Dios, el producto que va a salir va a ser distinto. O nos sale sabiduría bíblica o puede salir otra opción. La siguiente, por favor. Puede ser que salga sabiduría destructiva. ¿Se recuerdan aquello que les conté de una persona que me dijo que llevaba 200,000 quetzales en la bolsa y cómo aparecieron los pensamientos en mi mente? Sabiduría destructiva. Y esa la define el apóstol Santiago en Santiago 14:16. La siguiente, por favor. Pero puede haber otro tipo de sabiduría. Puede ser la sabiduría bíblica. Y a esa el apóstol Santiago se refiere en Santiago 3:17. Entonces, mis hermanos, ¿cuál era la que nos interesaba encontrar hoy? ¿Qué es sabiduría? Eso, la sabiduría bíblica. No debemos de perder de vista que nuestra sabiduría, nuestra mansedumbre, tienen apellido. Tienen apellido. No es ser manso por ser manso. O como decía el hermano Giovanni Monterroso, la Biblia nos llama a ser mansos, no mensos, decía. ¿Por qué? Porque hay que ser sabio. Bueno, entonces, mis hermanos, pasemos a la siguiente. En esto está lo que decía la hermana Alicia. Aquí ya no hay judío y no hay griego. Esas dos opciones se acabaron. ¿Por qué razón? Porque yo puedo ser judío, puedo ser griego, pero depende a qué me estoy sujetando. Si me sujeto a mi naturaleza caída, soy una cosa, no importa si sea judío o sea griego. Y si mi sabiduría la sujeto al conocimiento bíblico, al modelo de Jesús, no importa si soy griego o soy judío. ¿Qué es lo que pasa entonces? La siguiente, por favor. Que viene lo que decía la hermana Alicia. La sabiduría que se fundamenta en mi propia naturaleza caída va a tener estas características. Primero, va a estar marcada por celos amargos. Me vieron mal, me dijeron que no sé, me dijeron que no puedo, me empiezo a sentir frustrado porque los otros tienen y yo no tengo. Luego, puede ser contenciosa, o sea, entro en conflicto con cualquiera, me peleo por los demás. Si alguien no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, aún con la Biblia le doy su bibliazo y eso no lo hace un golpe bíblico. Entonces, puede ser terrena. ¿Por qué terrena? Porque está basada en mi naturaleza caída, está basada en lo que yo miro en la calle, en lo que los demás dicen, en lo que los demás hacen. Es también animal. ¿Y por qué es animal? Porque me está haciendo perder la razón. El diseño con el cual me hizo Dios, la regeneración de la que hablaba Andy, es que yo, lejos de tener la naturaleza con la que Dios me diseñó, tengo una naturaleza que es caída y esa es animal. Y finalmente,
lo más concreto, y esta última en realidad sería suficiente para quitar todas las anteriores. Es diabólica. Así que nosotros no buscamos esa sabiduría. ¿Cuál buscamos? La siguiente, por favor. Exactamente, la sabiduría bíblica. ¿Y cómo sabemos si es sabiduría bíblica? Primero tiene que ser pura. ¿Y qué significa que sea una sabiduría pura? Es que viene de alguien que es 3 veces santo. Eso es lo que la hace pura. Entonces, debe ser pura, pero si es pura, debe ser pacífica. Y si es pacífica, debe ser amable, debe ser benigna, debe ser llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Entonces, mis hermanos, todo este caminar que hicimos esta mañana, en este tiempo de escuela dominical, nos llevaba a encontrar la sabiduría bíblica. Y como les dije anteriormente, la hermana Alicia había resumido muy bien la lección ya. Es esto. Sin embargo, creo que valía la pena que pudiéramos llegar a esto. Pasemos la siguiente, por favor. Aquí sí quiero que me ayuden. Hermano Giovanni, por favor, léenos el primer asterisco. Estas son nuestras conclusiones, hermanos. La sabiduría bíblica se refleja en la forma de vivir. Ya, gracias. Esa es la buena conducta. ¿Hay alguno sabio y entendido entre ustedes? Demuéstrelo con su buena conducta. ¿Y qué es la buena conducta? La que se ajusta al modelo de Cristo. Ana Lucía, ¿nos lees el segundo asterisco? Edifica las relaciones y comunidades. Esa sabiduría nos va a permitir relacionarnos bien. Esa sabiduría nos va a ayudar a llevar una buena comunicación entre nosotros y a ser afables, amables, pacíficos, de buenos frutos. Y hermana María, ¿nos lee el tercero? Hace la obra de Dios. Mis hermanos, cuando uno tiene la sabiduría bíblica, va a tener estas 3 características, y ahí es en donde está la manifestación de ser sabio y entendido. ¿Por qué sabio? Porque descansa en el direccionamiento del creador de este mundo. ¿Quién puede superar eso? Nadie. ¿Hay alguien sabio y entendido entre ustedes, mis hermanos? Demuéstrelo con su buena conducta. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Pensé que había levantado la mano. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este tiempo que hemos invertido. Te pido que mis hermanos y mis hermanas que dedicaron este tiempo puedan irse con la sensación de que efectivamente algo de lo que fue dicho llegó a sus corazones, pero que vino de ti, y que lo podamos apropiar para nuestra vida cotidiana. Bendícenos en esta semana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos una lección más. Deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.